Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué creen? Pues hoy vamos a preparar una riquísima botanita para este 15 de septiembre para dar el grito a todo lo que da. Entonces vamos a preparar unos riquísimos jalapeños poppers. Acompáñenme en esta rica receta. Para esto pues obviamente vamos a necesitar jalapeños. Traten de conseguir jalapeños o chiles jalapeño del tamaño que ustedes prefieran. Es mejor conseguirlos un poquito grandes para que pues así tengan más espacio para el relleno. Los vamos a ir limpiando, desvenando, pero para esto yo ya los lavé muy bien, los enjuagué y aquí voy a ir quitando toda la semillita. Les estoy haciendo una incisión desde la parte de arriba hasta abajo. Y una en forma horizontal, si se dan cuenta, desde el cuernito, así como lo estoy haciendo, como en forma de una T. Esto es para facilitar que abramos el chile y no se nos desgarre o no se nos rompa, y lo podamos también hervir, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Ahorita le voy a quitar toda la semillita. Esto pues saben perfectamente que es lo que provoca el picor en este chile. Aquí pues ustedes pueden utilizar unos guantes para que limpien sus chiles sin mayor problema. Ustedes deciden si lo quieren preparar con dolor o sin dolor. Si lo quieren preparar sin dolor, utilicen guantes. Y si no les importa tanto sentir dolor después, pues pueden prepararlo sin guantes. Así que ustedes deciden. Aquí vamos a hacer toda esta operación de igual forma con todos los chiles. Les vamos a ir quitando la semilla y también las venitas, que son las partes donde se encuentran todas las venitas, las semillitas. Así vamos a continuar hasta terminar todos los chiles. Yo aquí estoy preparando menos de 1 kilo de chiles, pero ya es dependiendo la cantidad que ustedes prefieran preparar. Así que bueno, pues dependiendo de lo que ustedes tengan, pues también va a ser su relleno. Ya que hayamos terminado de desvenar todos nuestros chiles, vamos a poner una ollita al fuego. Vamos a agregar media taza de azúcar y vamos a dejar que hierva o que suelte el hervor. Esta agüita la vamos a poner al fuego y le vamos a agregar nuestros chiles ya desvenados. ¿Esto para qué es? Pues para quitarles el picor. Ese picor que pues obviamente no nos gusta mucho. Si a ustedes les encanta así que pique el chile, pues no hay problema, pueden quitar este paso. Pero yo prefiero hacerlos así para que toda la familia disfrute de estos ricos chiles que inclusive hasta los niños pueden consumir. Los vamos a dejar que hiervan aproximadamente por 3 minutos y les vamos a apagar. Los vamos a retirar del agua y vamos a tirar esa agüita donde hirvieron nuestros chiles. No les vamos a echar agua fría, simplemente los vamos a retirar del agua. Vamos a colocar nuevamente la ollita y le vamos a agregar la media taza de azúcar restante con nueva agua y la vamos a dejar que suelte nuevamente el hervor y vamos a agregar nuevamente nuestros chiles. Estos chiles de igual forma van a ser por unos 2 minutitos más que van a hervir ahí, y esto igual es para quitarles el picor. También deben de cuidar de que pues no se pase la cocción, porque si no se van a desprender los cuernitos. No queremos que se cocinen de más nuestros chiles. ¿Para qué? Pues para que conservemos los cuernitos de los chiles y luzcan en nuestro plato. Para el relleno de nuestros chiles vamos a ocupar lo siguiente. Yo aquí estoy picando la mitad o 1/4 de cebolla. Esto va a ser para nuestro relleno. Lo voy a picar en pequeños cuadritos. Como ven, no soy una experta en la cocina, solamente trato de que mi receta quede riquísima. No importa que no sean chefs.
Nada más que corten la cebolla a manera de que se cocine perfectamente. Y bueno, vamos a poner un recipiente al fuego, ya sea lo que ustedes tengan, cacerola, sartén de barro, lo que ustedes prefieran. Y vamos a agregar nuestra cebolla con un chorrito de aceite para que se vaya friendo. Y vamos a citronarla así durante unos de 2 a 3 minutos. Vamos a remover muy bien. Y para este relleno yo utilicé medio kilo de carne molida, creo que fue mucha porque pues finalmente los chiles son muy poquitos. Les va a quedar relleno. Si ustedes pueden hacer un cuarto de carne o si van a utilizar otro relleno, bueno, pues ya depende de ustedes. Y pues aquí vean, utilicen un recipiente más grande porque se me está saliendo aquí el relleno del sartén. Así que bueno, pues agregarle sal. Vamos a agregarle ajo en polvo. Todo esto es al gusto y vamos a ir desmoronando esas bolitas de carne para que no se nos hagan como pelotitas de carne. Yo aquí le estoy agregando jugo de limón. ¿Y esto para qué es? Para que cuando se dore, esta carne molida es de res, pero si ustedes le agregan un poco de jugo de limón va a adquirir un sabor como de suadero nuestro relleno. Así que bueno, pues yo aquí le agregué jugo de limón. Quiero que se dore un poquito y que adquiera ese saborcito rico. Ahora vamos a irnos al empanizado de los chiles. Vamos a agregar 2 huevos en un recipiente y los vamos a batir muy bien. Vamos a utilizar una bolsa de Cheetos Flaming Hot. Esto es opcional también, si quieren hacerlo con puro pan molido lo pueden hacer. Esto, bueno, pues finalmente ya es a su gusto. Yo aquí les estoy dando esta receta porque queda riquísima, pero es como ustedes lo prefieran. Vamos a moler estos chetos en una bolsita de plástico y ya cuando esté bien molidito lo vamos a agregar a un recipiente. Aquí vamos a empanizar nuestros chiles. Para este relleno voy a ocupar trocitos de queso manchego. Ahora bien, vamos a poner un recipiente al fuego para que se vaya calentando mientras terminamos de preparar nuestro relleno. Y ahora, bueno, pues ya casi terminamos con esta receta. Vamos a ir rellenando nuestros chiles para posteriormente empanizarlos y freírlos. Miren, pues ya nuestros chiles los escurrí un poco para que ya no tengan agüita. Quedan como un poquito brillosos, pero es por el azuquitar, no están pegajosos. Si ustedes prefieren ponerle menos azúcar, también no hay ningún problema. Aquí el detalle nada más es que les quite un poco el picor. Y bueno, pues los vamos a ir rellenando ya. Les vamos a poner una porción de carne molida. Estos chiles, pues como se dan cuenta, son muy pequeños, pero pudieran conseguir unos chiles más grandes si ustedes así lo prefieren. Y pues les vamos a poner aquí un palillito. Vamos a poner un palillito para que no se abra. Y los vamos a pasar por harina de trigo o harina todo uso. Posteriormente en huevo. Los vamos a sacar de ahí y los voy a meter a nuestro recipiente con el cheto Flaming Hot. Los voy a cubrir muy bien con estos chetos, que queden bien cubiertos, y los voy a llevar al recipiente que pusimos al fuego para que se empiecen a cocinar.
Acuérdense que ya todo nuestro chile como nuestro relleno, todo está perfectamente cocido. Esto ya nada más es para que se dore nuestro cheto o nuestro pan molido. Y es muy rápido esta cocción, así que ojo, no vayan a dejarlos por mucho tiempo porque si no se va a quemar su empanizado. Bueno, pues así voy a ir haciendo con todos mis chiles. Los voy a ir rellenando con carne molida y con queso manchego. Si ustedes quieren otro relleno, le pueden poner otro relleno, o si lo quieren hacer de diferentes rellenos, también es a su gusto. Igual vamos a hacer toda esta operación con todos los chiles hasta terminar. Bueno, yo aquí también la mitad de mis chiles la estoy empanizando, ahora sí empanizando con pan molido. ¿Para qué? Pues para tener dos variedades. Igual los voy a freír. Y es otra forma de preparar nuestros chiles, nuestros jalapeños poppers. Y pues miren qué tal, quedaron deliciosos estos jalapeños. Es una excelente botana para cualquier día, no necesariamente tiene que ser una fecha especial. Pero bueno, pues en estas fiestas patrias, acuérdense que a nosotros los mexicanos nos encanta botanear y esta es una excelente idea para hacerlo esta noche mexicana. Así que bueno, pues les recomiendo esta riquísima receta. Nuestros chiles nos quedaron riquísimos. Espero que los hagan y que los disfruten mucho. Amigos, pues vamos a ver qué tal nos quedó nuestra riquísima receta de jalapeños poppers y vamos a probar esta riquísima. ¡Ay! Pues miren, nos tocó uno relleno de puro queso. Está delicioso. Y no pica nada. De verdad que no pica nada. Está riquísimo. Inclusive lo pueden comer los niños. Creo que no hay mayor problema. Este está empanizado, no empanizado, está cubierto de chetos Flaming Hot, que a mí en lo personal no me gustan mucho, pero esto sabe delicioso. Nos quedó delicioso, amigos. Necesitan probar esta receta. ¿Ustedes cómo festejan esta fecha que pues a todos los mexicanos nos identifica como mexicanos, como parte de aquí de nuestra República lindísima mexicana? Platíquenme, déjenme su comentario. Aquí todos nosotros estas fechas las celebramos con tamales, con chiles en nogada, pozole, tostadas, infinidad de platillos que son típicos de aquí de México. Creo que aprovechamos siempre para sacar toda nuestra
gastronomía que es riquísima. Y pues uno de estos platillos son los chiles rellenos en todas sus modalidades. Y estos jalapeños pues pueden servir como una botanita, una entrada, o inclusive pues si vamos a preparar varios platillos pues podemos ofrecerlos a nuestros invitados, a nuestra familia. Y bueno, les voy a contar una anécdota de cuando iba a la primaria. Estas fechas del 16, 15 de septiembre no me gustaban para nada, porque la verdad es que me estresaban. Sí me estresaban un poco porque me acuerdo que en la primaria varios años yo anduve como abanderada. Siempre me tocaba llevar la bandera por mis calificaciones y siempre me estresaba porque siempre llegaba tarde a los desfiles. Llegaba el 16 de septiembre y yo, oh cielos, no sé qué hacía, pero siempre salía tarde de mi casa. Y la verdad es que decía, ay no, que no se llegue el 16. A pesar de que pues uno trata de dormir, es una noche en donde pues uno se la pasa como que celebrando. Y de repente al otro día no te quieres levantar, quieres estar en tu casa y no piensas en ir al desfile, menos cuando eres niño. Y bueno, pero fueron fechas bonitas y de alguna forma pues las recuerdo con mucho orgullo porque me tocaba llevar la bandera, a veces me tocaba decir alguna que otra poesía y bueno, ahora me hace recordar como que una fecha un poco triste también, porque perdí a un ser querido. Y papito, donde quiera que estés, te mando un beso. Y bueno, pues hay que seguir nuestras tradiciones, nuestro entusiasmo por seguir festejando este día tan bello que celebramos todos los mexicanos. Y bueno, espero que esta receta les encante, les guste mucho y pues, ¿qué más les puedo decir? Que disfrutemos este día cuidándonos todos también. Y bueno, pues nosotros nos vemos en una próxima receta y los invito a que la hagan. Queda deliciosa y es un platillo muy rico. Buen provecho, amigos.